¿qué tal? Muy buenos y maravillosos días desde Madrid. A pesar del seguro de depósitos universal que se han inventado Biden y Yellen para ganar las elecciones, la fuga de depósitos desde los bancos regionales, pequeños y medianos, hacia los bancos grandes, en busca de seguridad y de rentabilidad, continúa. ¿Esto qué supone a nivel de especuladores de bien? Bueno, pues están experimentando inyecciones de liquidez en el sistema financiero. Ahora quiero que se fijen ustedes en esta curva. Esta curva recoge los tipos de interés de los fondos federales que están descontando los mercados de futuros, es decir, donde están los más listos. Tal y como pueden ver ustedes, fíjense en el máximo, cómo ha ido desplazándose hacia abajo y hemos pasado en muy pocos días, prácticamente de una semana para otra, del 5,65 a caer por debajo del 5%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos que ya Powell lo tiene muy difícil. Y por lo tanto vamos a considerar como escenario más probable que ya con esta subida de tipos de interés que va a hacer esta semana, muy probablemente haya hecho el máximo de tipo de interés de los fondos federales. Por cierto, los mercados de futuros están descontando esta figura y están descontando una subida de 25 puntos básicos en marzo, a pesar de que el dato de inflación fue regular malo. Pero ahora bien, a mí me gustaría que ahora nos fijásemos en un hecho que no se está comentando y que a nosotros nos llama la atención y sobre todo nos divierte. ¿Quién nos iba a decir cuando estábamos estudiando en la universidad el rollito keynesiano que todos los bancos centrales occidentales estuviesen en quiebra? Esto no lo hubiéramos imaginado nunca. Si lo hubieras dicho en un examen nos hubiera suspendido. Bueno, pues sí, se critica mucho a Silicon Valley, pero da la casualidad de que el FED tiene unas enormes pérdidas. Claro, el problema que nos encontramos es el 1,2 billones de pérdidas que tiene Powell estando al frente del FED. ¿Esto qué trascendencia tiene? Bueno, un banco central puede seguir operando con pérdidas, ¿de acuerdo? Ahora bien, queda feo, su credibilidad queda mermada. Máxime en el caso de Powell, porque nos hemos encontrado que sus servicios de inspección de entidades financieras han fracasado estrepitosamente. Y han fracasado estrepitosamente por una razón muy sencilla, porque conocían perfectamente el problema que tenía el FED. Y es el mismo problema que tenía el Banco de Silicon Valley. Esta es la razón por la que se ha iniciado ya una investigación de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por los servicios de inspección. Pero a lo que a nosotros nos interesa, ¿bien? ¿Y cómo se solucionan las pérdidas del FED? Bueno, pues como se soluciona todo en el sistema capitalista de amiguetes occidental. ¿Cómo? Inyectando liquidez en el sistema. Uy. Aquí ya hay muchas inyecciones de liquidez. Sí, efectivamente, ya hay muchas inyecciones de liquidez. Y luego tenemos en cuenta además que los políticos están gastando como si hubieran mañana, de tal manera que Biden seguirá emitiendo deuda pública y al final el FED tendrá que comprársela. Luego, nueva inyección de liquidez. Luego, si nos enfrentamos a un escenario de masivas inyecciones de liquidez, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está el recorrido a la baja del S&P 500 limitada por la posible caída del dólar y del resto de la moneda fiat? Pues hombre, nosotros en Bolsa Acaba creemos que sí. ¿Hasta dónde? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico semanal, hemos trazado una recta directriz alcista uniendo los mínimos del año 2020 y del año 2022. Tal y como pueden ver, pasa por la zona 3.700. Por lo tanto, ya tenemos la primera conclusión. El 3.700 es un soporte muy importante. Y ahí muy probablemente el S&P 500 se puede parar. Yo no soy adivino, nosotros no somos adivinos, pero el 3.700 es un soporte significativo. Ahora vamos a pasar del gráfico semanal al gráfico diario. Tal y como pueden ver ustedes, ahí hemos dibujado una zona de soporte en torno a 3.750. Por lo tanto, la primera conclusión que llegamos nosotros en Bolsa Acaba es que la zona 3.750-3.700 va a limitar el recorrido a la baja del S&P 500. Y si el S&P 500 rebota al llegar al 3.750 en este mes de marzo, teniendo en cuenta que los tipos de interés de los fondos federales están limitados y que muy probablemente la rentabilidad de los bonos siga cayendo, pues no podemos descartar que haya una subida significativa en el mes de abril. Esta es la conclusión a la que llegamos nosotros así de entrada. Ahora bien, claro, evidentemente cuando hay inyecciones de liquidez, el principal beneficiado también es el oro. Pero hoy no nos vamos a ocupar del oro, hoy vamos a ocuparnos del Bitcoin. ¿Y saben por qué? Me voy a callar y miren ustedes este gráfico. Efectivamente, tal y como pueden ver ustedes, es muy probable que la relación Bitcoin-dólar haya o esté dibujando una figura de cabeza a hombros invertida. Volvamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, en este gráfico hemos trazado una línea directriz alcista que pasa por los mínimos de enero y de marzo. ¿Lo ven ustedes ahí en el gráfico? Esa línea pasa por la zona de los 20.000. Y si volvemos al gráfico, ustedes verán que la línea de cuello pasa por la zona de los 25.300. Ojito al Bitcoin, ojito al Bitcoin. Porque si superase, en tanto en cuanto se mantenga por encima de 20.000, nosotros en Bolsa Acaba vamos a mantener una predisposición alcista.
¿De acuerdo? Y si superase la zona del 25.300, ¿hasta dónde podría subir? Bueno, tal y como los hemos dibujado ahí en el gráfico, observarán en ese gráfico semanal que la zona de los 30.000, en torno a ese nivel, hay una resistencia significativa. Por lo tanto, podríamos considerar como escenario más probable que si el Bitcoin fuese capaz de superar la línea de cuello que pasa por 25.300, podría dirigirse a la zona del 30.000. Y ahora al SP500. Bueno, en el SP500 la cosa está muy clarita. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se está moviendo lateralmente. Ven ustedes ahí perfectamente dónde está la resistencia del 3.929 y dónde está el soporte de la zona 3.845. Bueno, pues aquí nosotros con nuestro sistema de especulación, mientras esté en ese movimiento lateral, no hacemos nada. Si superase el 3.929, pensaríamos en la zona de los 4.000, 4.010, y si cayera por debajo del 3.845, pues muy probablemente desplegaría un tramo a la baja con objetivo zona 3.780, 3.750. Ahí se lo dejo y que pasen muy buen día.